Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 10, que pertenece al tercer trimestre del año 2023, es la que estaremos estudiando en esta ocasión. El título de esta lección es Cónyuges juntos en la cruz. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 5, versículos 25 al 27, donde podemos leer de la siguiente manera: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Los días de esta lección se dividen de la siguiente manera: el día domingo, consejos para esposas cristianas; el día lunes, la iglesia como esposa de Cristo, primera parte; el día martes, la iglesia como esposa de Cristo, segunda parte; el día miércoles, ama a tu esposa como a ti mismo; y el día jueves, el modelo matrimonial de una sola carne. Esta lección nos trae doble enseñanza. La primera enseñanza es la relación que existe entre Cristo y su iglesia, y la segunda enseñanza es la relación que debe existir en un matrimonio cristiano entre esposo y esposa. Más bien está enfocada en el aspecto familiar, en su mayoría, que en el aspecto espiritual. Esta lección, si el maestro no está bien informado de lo que la lección dice, casi siempre va a terminar metido en problemas, porque aquí la lección manda a la mujer a sujetarse al hombre en un estado inferior al hombre. Y esto siempre ocasiona problemas. Cada vez que se habla de esto, siempre es un tema eh, muy controversial. Así que nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos para que usted se nutra de conocimiento y la lección que imparta sea una lección llena de conocimientos, y en vez de causar molestia, deje claro el mensaje que el Señor está dando en esta lección. Vamos a leer todos los versículos, que son 12, 13 versículos, eh, 12 versículos, para que tengamos una idea de lo que aquí está pasando. Comenzamos con el versículo 21 de Efesios 5. Someteos unos a otros en el amor, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En estos 12 versículos podemos encontrar que hay 3 veces donde Pablo ordena a la mujer estar sujeta a su propio marido.
En el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el versículo 24 dice, así también las casadas lo estén a su marido en todo, sujetas. Y en el versículo 32 dice, y la mujer respete a su marido. Pero en estos mismos versículos encontramos tres órdenes para el hombre. El primero en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. El versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el versículo último también dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. O sea que en estos 12 versículos hay tres indicaciones para la mujer que se someta a su marido y hay tres indicaciones para el hombre que ame a su mujer por igual cantidad, 3 contra 3. Así que vamos a tratar de desarrollar esta lección lo mejor que podemos. Ya hemos pedido al Señor que nos dé luz, que nos guíe para que se hable la palabra de Él. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí el punto principal de este versículo en la ética espiritual del Evangelio es la humillación. Cuando dice someteo unos a otros en el temor de Dios, es sencillamente la humillación del individuo. Una vez el yo se ha destronado frente a Dios, también como una consecuencia el yo se destrona frente a los hombres. Si somos humildes ante Dios, como una consecuencia natural, es que vamos a ser humildes ante el hombre también. Es eso lo que está tratando de decir el versículo. Y allí someteos los unos a los otros. Está hablando de tres principios generales de la religión. Uno, las esposas, Efesios 5, 22, 24. Si usted lee el siguiente capítulo, Efesios 6 del 1 al 3, está hablando a los niños. Y si lee más adelante en Efesios 6 del 5 al 8, está hablando a los siervos. Entonces, aquí la primera relación donde tiene que haber un sometimiento es de esposa a esposo. La segunda es de padres a hijos, y se lo voy a leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La tercera relación es entre amos y siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y allí les da ciertas indicaciones, pero el versículo 9 de Efesios 6 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Fíjense que en estas tres relaciones hay una orden, pero a los dos lados. A las esposas les dice que se sometan a sus maridos y al hombre le manda a amarla. A los hijos le dice que obedezcan a sus padres, porque eso es lo que Dios ordena, pero al padre le manda a no provocar a ira a sus hijos, sino que criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. El desequilibrio viene cuando solo una parte se cumple. Y en la tercera, a los siervos, que esa es la relación laboral de aquellos días y de estos días. Ahora en estos días no existe la esclavitud en la mayor parte de la tierra, pero sí existe la relación laboral. Y aquí a los trabajadores le está diciendo que hagan las cosas como tienen que ser, que no para que su jefe lo vea, sino que para que Dios lo vea.
O sea, tienen que hacer las cosas honestamente, un trabajo honesto, decente, un trabajo donde ellos devenguen su dinero correctamente, pero al final le dice a sus amos, no hagas con ellos, no los amenacen. Recuerde que el Dios de ellos es el mismo Dios de ustedes y Dios no hace acepción de persona. O sea, Pablo ordena que haya una sumisión de un grupo de personas y al otro grupo, que son los superiores, en este caso, les ordena que no haya abuso de poder. Eso es la esencia del versículo 21. Sí, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cuál es el mensaje final? El cristianismo no rompe las relaciones de la vida ni tampoco produce desorden, anarquía o insubordinación. El cristianismo no es una religión de desorden. La infidelidad sí es desorganizada, pero el cristianismo no. Y por eso es que Pablo aquí está presentando a un grupo que es inferior y a un grupo que es superior. A uno le dice sométase, al otro le dice ámelo. A uno le dice obedezca a sus padres y al otro le dice no provoque a ira a sus hijos. A uno le dicen trabajen bien y a sus amos les dice no los amenacen. Tiene que haber un equilibrio porque el cristianismo es orden. El cristianismo no es una sociedad con anarquía, que cada quien hace lo que quiere. No, el cristianismo es una sociedad de paz. Ahora fíjese bien que el versículo 21 es una continuación del versículo 20. En el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, el versículo 21 es una continuación del 20 y primero hay una acción de gracia a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo y después de esa acción de gracia Pablo ordena el sometimiento a unos y a los otros que no abusen de su poder. Esa es la esencia del versículo 21. En toda relación siempre hay un superior y siempre hay un inferior. Al inferior le está diciendo que lleve las cosas bien, que se someta a su superior, y el superior le está diciendo que no abuse de su poder. Esa es la esencia del cristianismo. Muy bien, vamos a pasar a la parte complicada aquí. Esta es la parte que causa mucho problema en todos los niveles que usted lo presente en la iglesia, fuera de la iglesia, a su familia. Esto trae mucho problema. Es bien difícil muchas veces para la mujer aceptar el sometimiento a su esposo. Versículos 22, 23 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense que en la Biblia, especialmente en estos escritos paulinos, siempre en una relación hay un inferior y hay un superior. Y aquí lo presenta Pablo de una manera clara. En el matrimonio ordena a la mujer a someterse a su esposo y pone el inferior primero y después pone el superior en segundo lugar. En padre e hijo pone al inferior primero, que es el hijo, y después pone al padre. Y en la relación laboral pone primero al trabajador o al siervo y después pone al amo.
Y aquí hay una orden que el inferior se someta al superior. Pero en este caso estamos hablando de esposos. Ahora viene la gran pregunta. ¿Es la mujer inferior al hombre? O si lo decimos de la otra manera, ¿es el hombre superior a la mujer? La respuesta es un rotundo sí. Así lo es. El hermano Tony no es machista. Quiero enfatizarle eso y ya le vamos a explicar para que usted entienda lo que Dios está tratando de decir aquí. Entonces, cuando a nosotros se nos pregunta y se nos dice, ¿es el hombre superior a la mujer? Es un rotundo sí, así lo es. Así lo presenta la Biblia y así lo presenta Dios. En el caso de los esposos, Dios ordena a la mujer a someterse al hombre. ¿Por qué? Mire, en todo lo que el Señor dice hay un misterio. Y muchas veces esos misterios, esos arcanos, no los logramos descubrir solamente obedeciendo. Fíjense que la mayoría de personas que son inferiores y que se someten como inferiores llegan a ser superiores, porque el que obra bien como inferior va a ser fácil que obre bien como superior. Y aquí Dios está diciendo a la mujer, sométase a su esposo. Y eso pasa en la vida. Cuando un esposo tiene una esposa que es rebelde, no le puede confiar. No le puede confiar ninguna decisión en la vida. Pero cuando el esposo se da cuenta que la esposa es sumisa a él, entonces con el tiempo se giran los papeles, se le da vuelta la tortilla, como nosotros sabemos decir, y el esposo comienza a contar con la esposa en todas las decisiones, y al final resulta que el esposo no hace nada si no consulta a su esposo. Cuando el Señor le dice a la mujer que se someta y la mujer hace caso, esa inferior viene a ser superior. Y eso pasa en muchos matrimonios. Yo he sido testigo de muchos matrimonios y en el caso personal eso es lo que pasa. Mi esposa, yo no hago nada si no le pregunto a ella, porque descubro que ella tiene sabiduría, porque descubro que ella tiene un sentido especial que me hace ver cosas que yo no puedo ver. Pero descubro también que es una persona humilde. Lo es. Entonces, los papeles se giran y ahí hay un misterio. La hermana debería obedecer al Señor porque cuando obedece al Señor hay una bendición para él. El versículo sigue diciendo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así que las esposas estén sujetos a sus propios maridos en todo. Aquí tenemos que aprender varias cosas, porque allí no es así nomás. Dios ordena que la mujer se sujete al hombre. Hemos preguntado, ¿el hombre es superior a la mujer? Un rotundo sí, y para allí vamos, tenga paciencia, ya vamos a explicar eso. Mire, en este versículo encontramos que quien sujeta a la mujer es Dios. Es una relación entre Dios y la mujer. A la mujer le dice, usted se sujeta al hombre. No es el hombre quien tiene que sujetar a la mujer. El hombre tiene otra orden diferente. Sería interesante que Dios dijera, y la mujer se sujeta al marido, y tu marido sujeta a tu mujer. Pero la palabra de Dios no dice eso. Son dos órdenes diferentes a dos personas diferentes. A esta mujer le dice, se somete a su marido, y al marido le dice, usted tiene que amar a su esposa. Eso viene en los siguientes días, pero queremos recordar eso, que las órdenes que da Dios a estos dos personajes son totalmente diferentes.
No es a ellos dos en conjunto, sino a ellos dos personalmente. A la mujer le dice, usted se somete, y al hombre le dice, usted la ama. La sujeción de la iglesia a Cristo es una sujeción libre. Dios no tiene una iglesia forzada. La iglesia es libre. Si ama a Jesucristo, usted va a seguir a Jesucristo. Si no lo ama, usted no lo va a seguir y así se va a perder. Es exactamente lo mismo que pasa en el matrimonio. Esa sumisión de la mujer es libre. Es libre, no es nada forzado. La sumisión de la mujer al hombre no es la sumisión de un esclavo. No es por compulsión o por fuerza. No es por miedo, sino que surge de la libertad. Si la persona tiene libertad, así como Cristo deja libre a la iglesia, si la mujer tiene libertad, entonces se va a someter, porque hay una comparación entre el matrimonio y la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así la mujer se sujeta al hombre, a su esposo. Pero ¿cómo se sujeta la iglesia a Cristo? ¿Por la fuerza? No, se sujeta libremente. Lo mismo es la mujer, se sujeta libremente, no es por fuerza, no es por amenazas, no es por enojo, no es por cólera. Entonces, ¿por qué es? Por amor. Esto solamente puede existir y perdurar solamente por la condición de una sabiduría superior y bondad y amor del esposo. Eso quiere decir que cuando una esposa es rebelde, hay que revisar el amor del esposo. Cuando una esposa murmura, hay que revisar cómo se comporta el esposo. Porque en la relación de Cristo y su iglesia, el esposo que tiene la iglesia es todo un amor, es todo una protección, es un perdonador, es un guiador, cuida a su iglesia, protege a su iglesia, hasta tal manera que dio su vida por ella. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es como un espejo. Si en la relación matrimonial ella está intranquila, está molesta, se ve agraviada, se ve enojada, se ve inconforme, hay que revisar el amor del esposo. Cristo le dijo a la mujer, sométase, pero ese sometimiento va a ser el resultado del amor del esposo. ¿Se da cuenta cómo trabaja esto? Trabaja sabiamente. Entonces es una gran responsabilidad del esposo en ver el termómetro del amor y del trato que tiene a su esposa, porque así como es el amor que le tiene a su esposa, así va a ser la sumisión. Si la trata durito, va a encontrar una persona rebelde. Por un tiempo le va a aguantar. Recién casados le va a aguantar y va a decir, bueno, sí, pero va a llegar un momento en que se va a cansar y se le va a rebelar. Y allí comienzan los problemas porque el hombre no ha entendido que Dios le ordena a la mujer someterse y a él le ordena que la ame. Y el hombre muchas veces quiere agarrar el papel de Dios cuando esa no es la orden que se le ha dado a él. A él se le ha dado que ame a su esposa. 3 veces se le dice en estos 12 versículos que ame a su esposa. ¿Por qué? Porque una mujer amada llega al mismo cielo o a las mismas puertas del infierno con ese hombre que la ama. Se han visto casos donde una mujer es capaz de hacer cualquier cosa porque sabe que un hombre que la ama y la protege está a su lado. Eso es tan así porque Dios lo dejó así. A más amor, más sumisión. A menos amor, menos sumisión. Menos amor, menos sumisión.
Nada de amor, rebeldía. Y ahí es donde entra el machismo, cuando se ordena a la esposa hacer cosas y no hay amor. ¿Por qué? Porque el amor no ordena nada. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no emite órdenes. El amor de un hombre para una mujer, es todo lo revés, es todo al revés, es protección, es cuidado. Es autosacrificio, es hacer lo máximo por ella para cuidar la felicidad, la estabilidad y la paz emocional, para guiarla espiritualmente por el camino correcto. Y si el hombre siguiera eso, entonces los matrimonios fueran perfectos porque fueran una imagen de lo que es Jesucristo con la iglesia. Jesucristo y la iglesia. Jesucristo es amor. La iglesia es un desorden. La iglesia está con Jesucristo porque Jesucristo la ama. ¿Cuántas veces la iglesia se ha descarriado? Y Jesucristo la vuelve a llamar, la perdona, la redime, le tiene paciencia, le enseña, la educa, la cuida, la protege. Ese es el amor perfecto. Y ese es el amor que el marido tiene que entregar a su esposa para que de parte de ella reciba sumisión. ¿Sí se da cuenta? Es muy interesante cómo trabaja. Muy bien, déjeme ver. Ya tocamos esto. Déjeme adelantar un poquitito porque hay mucho que tocar. Yo hice la pregunta, ¿es el hombre superior a la mujer? Sí, sí lo es. Lo es. Y le voy a decir por qué. Espíritu de profecía. El primer tomo, Joyas de los Testimonios, cita 412.2 a la 413.1, Joyas de los Testimonios, tomo 1, cita 412.2 y 413.1. Hablando de Adán y Eva, dice, la santa pareja no debía tener intereses independientes, sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. A pesar que eran individuales, tenían que tener algo en común, eso es lo que está diciendo. Pero después del pecado, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su esposo y eso era parte de la maldición. Y aquí es donde viene la respuesta. En muchos casos, esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Ejerciendo un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos respectos de la superioridad que Dios le dio. Yo le hago la pregunta a usted, ¿es el hombre superior a la mujer? Sí, porque Dios le dio la superioridad. La sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Mire, le voy a explicar lo que está pasando acá. ¿Es el hombre superior a la mujer? Sí. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Dios, en el principio no había ni un superior ni un inferior. Dice la Biblia, varón y hembra Dios los creó. Hombre y mujer Dios los creó. Eran una sola carne. Pero aquí pasa un problema. Eva viene y ella fue la primera que desobedeció a Dios. Ella fue engañada
Ella fue y tomó el fruto. Ella no escuchó la palabra de Dios y no la siguió. Ella se sintió capaz de dominar una situación. Ella fue vencida por el apetito y la curiosidad. El apetito y la curiosidad, los dos son pecado. La curiosidad es pecado. ¿Sabía usted eso? Que el espíritu de profecía condena a la curiosidad como un pecado. Y el apetito no controlado es un pecado también. Y aquí Eva cae. Cuando Eva cae y hace caer a su esposo, aquella unión perfecta desaparece. Ya no va a haber la unión que había entre ellos dos en una vida de santidad. Ahora vienen los problemas, ahora vienen las diferencias, ahora viene la desunión, ahora viene que uno piensa así y el otro piensa de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios se enfrenta con esta situación, Él viene y dice, declaro al hombre superior, porque Eva fue la que quebró los platos. Y la que quiebra los platos rotos, esa persona los va a pagar. Entonces, como Eva comenzó con la desunión y el rompimiento de aquella armonía perfecta, ahora a ella le toca someterse a su marido y ahora Dios la declara inferior y al hombre lo declara superior. Póngalo al revés para que usted piense, para que entendamos. Imagínese que no fue Eva la que cortó el fruto prohibido y le dio a su esposo a comer, sino que fue Adán. Imagínese que hubiera sido Adán el primero que rompió la armonía perfecta de la santidad. Entonces la maldición fuera para nosotros, porque el acto que una mujer se someta a su esposo es una maldición. Así como lo escucha claramente. Y aquí lo dice, debía estar sujeta a su esposo y eso era parte de la maldición. En muchos casos esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Es interesante cómo los casamientos se dan alrededor del mundo. Fíjense que los árabes consideran a la mujer como una propiedad. Los árabes tienen que pagar una dote por la muchacha con quien se casan. Y dependiendo quién es ella, así es la dote que pagan. Algunas son carísimas, carísimas. Y al pagar esa dote a la familia, al padre de la muchacha, ellos consideran a esa esposa como una propiedad. En Estados Unidos la cosa es al revés. En Estados Unidos, en el mundo anglo, en el mundo blanco, es el padre de la muchacha la que paga todos los gastos de una boda. Usted puede creer, para nosotros los hispanos es medio raro eso. Pero en el mundo anglo son los padres los que pagan toditito los gastos de una boda. Pero el mensaje que le están presentando al novio es un mensaje diferente. Le están diciendo, mira, esto es lo más preciado que nosotros tenemos. Tú no estás pagando nada por ella, no te la estamos vendiendo. Esta es nuestro tesoro y te lo estamos cuidando. Por favor, cuídalo, que hay quien vela por esta persona. Son dos mensajes diferentes. En un lado se paga a la esposa y se compra prácticamente, en el otro no. En el otro lado se entrega a la esposa como algo precioso, sentenciando al esposo a que la cuide como la familia la cuidó. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí hay una maldición donde Dios hace superior al hombre y la hace inferior a la mujer sometiéndola. Si Adán hubiera pecado, entonces la maldición fuera para nosotros los hombres. Entonces Dios dijera en la maldición, y te sujetaré a tu esposa. Ella será, tú harás lo que ella dice. Porque eso es lo que está diciendo en Génesis. El deseo será para tu marido. Lo que él diga, eso se hará. Parte de la maldición. Eso fuera para nosotros si Adán hubiera cortado
el árbol, el fruto prohibido y hubiera roto primeramente la armonía. Pero no fue Adán, sino que fue Eva y por lo tanto, por eso, por esa acción, Dios pone en un estado inferior a la mujer y al hombre lo pone en un estado superior. Ahora el hombre tiene derecho, pero fíjense que es diferente que Dios decida quién es superior o es inferior a que nosotros decidamos quién es superior o quién es inferior. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que decíamos al principio que son dos relaciones diferentes, dos ordenanzas diferentes. Dios le dice a la mujer, tú te sometes, y al esposo le dice, tú la amas. Mis últimos dos niños son dos niños varones. Yo someto el uno al otro. ¿Por qué? Porque uno es pequeño, es mucho más menor que el otro. Y es medio rebelde. Y yo tengo que someter a ese niño y le digo, usted le hace caso a su hermano. Ay de usted si usted no le hace caso a su hermano. Pero al niño mayor yo le digo, me proteges a este niño, lo cuidas, él te va a hacer caso. Si se da cuenta, son dos órdenes diferentes. Sería duro que yo le dijera al niño mayor, mira, si no te hace caso, tú somételo. No puedo hacer eso, porque yo soy el papá, soy el que doy las órdenes. A uno le digo se somete y al otro le digo lo cuida. No lo vaya a dejar solo, proteja a su hermanito, es su hermanito menor. Él no sabe como usted sabe. Si se da cuenta, eso es lo que pasa de parte de Dios para nosotros. La mujer rompió los platos y la que rompe los platos paga por ellos, por haber roto la armonía de la santidad. A ella le toca someterse. Eso es lo que está pasando acá. Pero eso es un dictamen de Dios para ella. Para el hombre es otro dictamen. Déjeme leerle el Cristo triunfante, cita 92.2 y, perdón, 29.2 y la cita 29.3, el Cristo triunfante. Y allí Elena de White, el espíritu de profecía, dice lo que yo le estoy explicando. Fíjense lo que dice allí. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría, y el Señor dijo, a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. En la creación Dios la había hecho igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno o del otro. Ahora que no hay armonía, solo uno de ellos tiene que someterse ahora para que haya armonía. Eva había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su compañera, contrariando las instrucciones divinas. Adán pecó a sus instancias por haberse separado de su compañero, que es Adán, contrariando las instrucciones divinas. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley hubieran sido resultado, déjeme leer de nuevo. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, habría resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Ahora yo le voy a decir una cosa. Yo me imagino que usted también. Yo conozco muchos matrimonios donde el esposo no le llega ni a la cintura a la esposa.
tiene una supermujer. Le gana en todo. Le gana en carácter, le gana intelectualmente, por supuesto le va a ganar en belleza, le gana en todo. Y ese hombre se ve como un enanito. Yo conozco varios casos y yo siempre he dicho, qué pareja más dispareja. Ella es superior a él en todas las facultades humanas. Tiene mejor trabajo, gana más dinero, aporta más a la casa, es más carismática, es una persona amable, es una dulzura de mujer, es una mujer bella. ¿Quién es el superior allí? Es el hombre. ¿Porque el hombre es superior? No, porque Dios lo dictaminó superior. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Es muy diferente que Dios dictamine quién es superior a que nosotros nos dictaminemos quiénes somos superiores. Porque al final la mujer es más fuerte que el hombre casi en todos los aspectos de la vida. Mire, intelectualmente hay mujeres que son inteligentísimas, mucho más que nosotros los hombres. Yo tuve una compañera en tercer ciclo que jamás en la vida le pude ganar. Me acuerdo de ella con toda claridad. Flor de María Marqués Alemán se llamaba la muchachita. Y nunca le podía ganar. Me ganaba intelectualmente. Increíble. Nunca pude en 3 años. No son inferiores intelectualmente, físicamente, no son inferiores. Soportar 9 meses esa carga de embarazo. Se hizo un experimento hace un tiempo y se replicó el embarazo a un hombre y a los 3 meses el hombre no podía caminar. Caminaba todo despatarrado, agarrándose aquí la parte de las caderas porque no soportaba el peso. No, no, no son inferiores. Emocionalmente tienen más valor a veces que nosotros los hombres. Lo que a veces le ganamos es en fuerza, pero yo he conocido mujeres que son más fuertes que nosotros los varones. Entonces, ¿en verdad la mujer es inferior al hombre? No. Pero ante Dios la declaró inferior porque ella rompió la armonía y ella tiene que ahora someterse para que haya armonía en el hogar. Es parte de la maldición. La parte bonita es la que viene a continuación. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como también Cristo amó a la iglesia. En Efesios 1:23, el amor de Cristo por su iglesia es tan grande que Él se considera incompleto si no tiene la iglesia. Se lo voy a leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de la iglesia, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la plenitud. Cristo sin la iglesia es incompleto. Y es lo mismo que nos está enseñando a los hombres, que nosotros sin la esposa somos incompletos. Un hombre no es completo mientras no esté casado, así como lo escucha. Ese amor eleva a la mujer a ser una con nosotros mismos. Ese amor que tuvo Cristo para la iglesia soporta la debilidad y la fragilidad de la mujer. El amor de Cristo a su iglesia es con cuerdas de amor, la atrae con cuerdas de amor. Dios no golpea a su iglesia, Dios no le grita a su iglesia, Jesucristo no le grita a su iglesia, no la humilla, no la maltrata verbalmente, no le hace un desdeño en público. Ese es el amor de Cristo. Y por eso es que el versículo dice, maridos, amad a vuestras mujeres de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. La amó tanto que se entregó por ella. La máxima
expresión de amor es que el esposo espiritual muere por su esposa, entrega su vida por salvarla. ¿Cuántas historias de amor hemos escuchado donde hombres han entregado su vida por salvar a su esposa y sus hijos? Ese es el amor. Solo a la medida en que el esposo muestre un amor similar, tiene algún derecho a reclamar su señorío. Solo en la medida que el hombre se parezca a Jesucristo, amando a su esposa, puede esperar de la mujer sumisión. La tiene que amar con perfecta simpatía. La tiene que amar con paciencia caballerosa. La tiene que amar aborreciendo la tiranía. No puede llegar a su casa dando órdenes, dando palabras fuertes, hablándole con garbo a su esposa. ¿Por qué las cosas? No puede. Si usted lo hace, ese es el resultado de la rebeldía de su esposa. La sumisión de su esposa, usted tiene el termómetro para medir, y es su amor por ella. El esposo tiene que amar a la esposa con autosacrificio. Todo eso lo hizo Jesucristo, hasta más por la iglesia. Perfecta simpatía, caballeroso con la iglesia, aborrece la tiranía, tiene autosacrificio. Y ahora Jesucristo puede decir: yo quiero una esposa perfecta para mí, pero yo he trabajado por mi esposa. He trabajado tanto que hasta he dado mi vida por ella. ¿Por qué? Porque la quiero limpita. La voy a lavar, la quiero aseadita, la quiero bella, la quiero hermosa. Y muchos hombres queremos una esposa ejemplar y nosotros tratándolos a patadas, a grito, a desprecios, a órdenes. Por eso es que muchos hogares que no entienden la palabra de Dios son hogares fracasados. Porque el esposo toma el lugar de Dios y no toma el lugar de esposo. El esposo toma el lugar de Dios en sujetar a la esposa y no toma el lugar de Jesucristo en amar a su esposa. En el matrimonio nosotros no tenemos que tomar el papel del padre, sino que el papel del hijo. El papel del padre sujeta a la mujer, al esposo. Pero el papel del hijo ama a la iglesia. Ese es el papel que nosotros hemos sido llamados a hacer, amar a nuestras esposas. Un amor sincero, un amor puro, un amor ardiente, un amor constante, un amor perseverante a pesar de las imperfecciones y los fracasos que vengan. Este es el verdadero cariño conyugal. Cristo nos mostró y nos sigue mostrando cómo ama a su esposa para que nosotros amemos de la misma manera a nuestras esposas. Y una persona amada, una mujer amada por su esposo, no es rebelde. Fíjense que el hombre y la mujer tienen diferentes maneras de caer. ¿Quiere ver a un hombre frustrado, tirado por el suelo? Quítele el trabajo. Quítele el trabajo a un hombre y ese hombre se desplomó. Pero la mujer no. La mujer puede tener el mejor trabajo del mundo y quítele el cariño del esposo y la vida se le desplomó. ¡Qué cosa interesante! Eso se ha descubierto constantemente. Que cuando la mujer puede tener todo, pero si no tiene el cariño y el respeto del esposo, se desploma. Y el hombre, eso casi no le interesa. Al hombre le interesa proveer para su familia. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender esa correlación que existe entre Cristo y la iglesia y entre el esposo y la esposa. Nadie tiene derecho a quejarse del mandamiento divino si cada quien hace su deber.
Aquí el apóstol Pablo no le está presentando al hombre y a la mujer el derecho como esposa, sino el deber como esposa. No le está diciendo al hombre, como eres el esposo, tiene derecho a esto. No le está diciendo a la esposa, como eres la esposa, tiene derecho a esto. No, no, aquí no se trata de derechos. Este texto bíblico no se trata de derechos, se trata de deberes. A la esposa le dice, usted se somete. Y al esposo le dice, su deber es amarla. Perfecta combinación. La compensación de someterse es el amor de su esposa. Es perfecto. Y por eso es que leíamos en el espíritu de profecía que si la palabra de Dios se siguiera, esa aparente maldición se convirtiera en bendición. Entonces logramos entender algo acá, en estos textos. Que cuando una esposa es rebelde es porque el hombre ha fallado. Hay casos que no, siempre está la excepción. Hay casos donde el hombre ha hecho hasta lo imposible y la mujer es rebelde. Hay excepciones. Pero por línea general, donde la mujer es rebelde, es porque el hombre ha fallado. Porque Cristo nos entregó la fórmula perfecta para un matrimonio feliz. Y la fórmula perfecta quiere decir a más amor, más sumisión. A mucho, mucho amor, mucha, mucha sumisión. A poco amor, poca sumisión. Y a nada de amor, total rebeldía. Muy interesante. Hay un dicho. Yo no sé si usted lo conoce en su país, pero me imagino que sí. De México para abajo. Y aquí en Estados Unidos, todos los de habla hispana lo he escuchado repetir. Y el dicho dice, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Usted cree que eso es verdad? Así dice el dicho. A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Es mentira. Porque si Cristo hubiera pensado así con la iglesia, no todo el amor, nosotros estuviéramos perdidos. Pero Jesucristo dijo, todo mi amor para la iglesia. Entonces, el hombre no corre ningún peligro en entregar todo su amor a la esposa. Todo lo contrario. Bendiciones caerán porque está siguiendo el mandamiento que Dios le dio en su relación matrimonial. Ame a su esposa y usted va a encontrar que una mujer amada es dócil y capaz de llegar a cualquier lugar. Muy bien, se nos fue el tiempo, pero yo creo que hemos avanzado. Hay un texto que yo no lo quiero pasar por alto a aquellas personas que tratan mal a su esposa. Primera Pedro 3:7. ¿Okay? Primera Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, con la esposa. No solo Pablo aconseja, sino que Pedro también. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, cuidándola, protegiéndola, ayudándola, amándola, como vaso más frágil. No quiere decir que el hombre no es un vaso más frágil. Ahí está diciendo que ella es todavía más frágil que el hombre. Eso es lo que está diciendo. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Todavía la mujer es un poco más frágil que el hombre. Y como
a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se lo voy a decir en españolísimo. Todo aquel que trata mal a su esposa, todo aquel que abusa de su esposa verbalmente, físicamente, emocionalmente, cuando ora al Señor, el Señor no le escucha esa oración. Eso es lo que quiere decir. Viva en paz en su familia, viva en paz con su esposa y su hogar va a ser bendecido, porque Dios escuchará la oración. Aquí dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted trata mal a su esposa en cualquiera de las más mínimas formas y se pone a orar, el Señor lo mirará y va a decir, no, tiene estorbo. Hay algo que le estorba a él y es el trato de su esposa. Fíjese que hace un tiempo la iglesia adventista tenía una póliza bien dura y yo fui testigo muchas veces que todo aquel pastor que terminaba divorciándose de su esposa perdía el ministerio. Le quitaban las credenciales y dejaba de ser pastor. Ahora ya quitaron esa póliza. Ahora investigan qué pasó y hay muchos casos donde terminan en divorcio y el pastor no pierde sus credenciales. Pero yo creo que la antigua póliza estaba correcto. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que el que no puede gobernar a su casa, tampoco puede gobernar la casa de Dios. Porque así como trata a su mujer y a sus hijos, así va a llegar a tratar la esposa de Dios, la esposa de Cristo. Si en su casa grita, así va a llegar a la iglesia a dar órdenes. Y Jesucristo, que es el esposo, no trata así a su esposa. Por lo tanto, no quiere que nadie que no se comporte como él venga a la iglesia a maltratar a su esposa. Va a recibir un castigo. Si Jesucristo, que es el esposo amante de la iglesia, logra ver que usted está maltratando la iglesia bajo cualquier manera, sin duda alguna, usted va a ser castigado. Y la Biblia dice, no puede gobernar mi iglesia porque él no puede gobernar su casa. ¿Ve la relación íntima que hay allí? Un hombre que es amante de su familia y que la respeta y que la protege y que la enseña y que le guía y es la luz, la guía religiosa para salvar esa familia. Es capaz de ir donde la esposa de Cristo y ayudar a la esposa de Cristo porque tiene el mismo carácter y la mentalidad de su esposo Jesucristo. Pero un hombre que no puede dominar su casa, un hombre que tiene esposa rebelde, es porque le falta el amor. No puede tampoco ir a la iglesia y dominarla. No puede. Tiene que tener las dos cualidades. Si puede su hogar, entonces puede la iglesia. Si no puede en su hogar, tampoco no puede en la iglesia. Muy bien, versículo 33. Ya creo que hemos cubierto todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Fíjense que esa palabra respete a su marido en griego se llama fobetai o fobetai, como usted lo quiera pronunciar. Así es como es la palabra fobetai. Y esto no significa respeto, sino que se traduce miedo. Entonces el versículo, si lo tradujeran literalmente, dijera, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer que le tenga miedo a su marido. Así es como tendría que traducirse literalmente. Ese miedo no es el miedo que nosotros conocemos en español. Esa es la misma palabra que se usa que tenemos que temer a Dios.
y ese temer a Dios es respeto. Por lo tanto, la traducción es correcta. Aunque no es en sí la palabra, la traducción es correcta. La esposa tiene que respetar a su marido y el marido tiene que amar a su esposa. Quiero terminar con un texto que no lo quiero dejar afuera en los últimos minutitos que nos quedan, porque es un texto que muchas veces también se emplea mal. 1 Timoteo 2 del 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contiendas. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este versículo es para estudiarlo, lo vamos a pasar así, porque ese es un gran estudio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo es muy duro, muy durísimo, porque más claro no puede ser. Tenemos que recordar lo siguiente: en el plan divino la mujer fue creada después del hombre. Fue creada del hombre y fue creada para el hombre. Eso lo dice la Biblia. Lea Génesis despacito. Primero creó Dios a Adán y vio que estaba solo y no era bueno. Y le hizo caer un sueño profundo y le sacó una costilla y de él creó una mujer y se la llevó para él. Suena bien machista, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso es el plan divino. Y este hombre, al ver a esta mujer que era parte de él, dijo: este es otro hombre. Le voy a llamar, en vez de varón, es varona. Es mi otra mitad. Es completamente mía, es algo mío. El amor para ella es tan profundo como el amor para mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que el que ama a su mujer se está amando a sí mismo, porque es parte íntima, o sea, es parte del hombre. Pero aquí Pablo está diciendo que la mujer aprende en silencio, en sujeción total, porque ella fue creada después. Y ella fue la que pecó, ella fue la que fue engañada e incurrió en transgresión. Pero nos importa el versículo 15, porque el versículo 15 es mal interpretado. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación. La salvación de la mujer es teniendo hijos. Y yo he escuchado hermanas que dicen: si nuestro trabajo es parir hijos. Pero no es así nomás. Es una de las más nobles tareas y la bendición más alta que puede haber. Madres nobles como María es la primera en el mundo según el espíritu de profecía, y en número 2 le sigue Jocabed, la madre de Moisés. Madres ejemplares, y aquí hay una parte del espíritu de profecía que nos da una luz para ese versículo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, cita 187.3. Dice: he visto madres de familias numerosas que no se dan cuenta del trabajo que tenían ante sí y ante su propia familia. Querían ser misioneras y hacer una gran obra. Deseaban un puesto elevado, pero descuidaban el mismo trabajo que en su casa se les había asignado.
Cuán importante es que la mente se despeje, cuán importante es que el cuerpo esté libre, esté tan libre de como sea posible de las enfermedades, a fin de que podamos hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, y esto de una manera que permita al maestro decir: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanas mías, no despreciéis las pocas tareas que el Señor os ha dado que hacer. Sean las acciones cotidianas tales que en el día del ajuste final de cuenta no tengáis que avergonzaros frente a lo que anotó el ángel registrador. Mire, una madre tiene una gran responsabilidad en la crianza de sus hijos. Una madre tiene 1, 2, 3, 4, 5, hay días que tienen 10, 12 hijos. Si usted multiplica los primeros 18 años entre los hijos, usted se va a dar cuenta la gran cantidad de años que una madre tiene que trabajar por sus hijos. Si son 4 hijos o 2 hijos los que tiene y en su casa duran 18 años, usted está hablando que ella tuvo un trabajo de 36 años. El Señor le dio el trabajo de cuidar esos niños y prepararlos para que lleguen al reino de los cielos. Y después de 36 años es suficientemente correcto retirarse y descansar. Eso es lo que está diciendo allí, pero se salvará engendrando hijos. La madre que tiene 4 hijos, 3 hijos, multiplique 18, multiplique 15 años por 4, son 60 años de servicio, 60 años de trabajo, 60 años de dedicación, 60 años de enseñanza, de amor maternal. Y no para allí, porque muchas veces sigue enseñando con los nietos, a las hijas o a los hijos, cómo cuidar eso. Entonces Pablo dice: ¿cómo se salvará la mujer? No haciendo grandes obras. No se le llamó a ser pastora, no se le llamó a ser ministra, no se le llamó a estar al frente. Hay unas que lo pueden hacer, sí, unas que nunca se casaron y no tuvieron hijos por cualquier cosa de la vida, pero la madre que tiene hijos, su deber primordial, su obra misionera primordial es enseñar a sus hijos todo ese tiempo y prepararlos para la vida eterna. Y Dios quedará complacido. Y cuando lo haga así, de esa manera, ella misma automáticamente va a permanecer en la fe, en el amor y en la santificación, y con modestia. Estimado hermano, este es un tema profundo. Tenemos que estudiarlo profundamente para comprenderlo. Hay mucho misterio allí. Ojalá podamos obedecer nosotros los hombres, amando a nuestras esposas. Ámela con ese amor de Jesucristo. Sea tolerante, sea quieto. No repare en minuciosidades. Estése tranquilo. No puede llegar a su casa y reventar en cólera, porque esto está así, esto está así. No, póngase a la par de ella a trabajar. Muéstrele y sienta el amor por ella, y ese amor no puede ser fingido. Usted lo va a sentir por ella si tiene el amor de Cristo. Aquí la clave es que tengamos el amor de Cristo, y una vez tengamos el amor de Cristo, tenemos amor por nuestro prójimo, incluyendo esposas e hijos. Tenemos que ser quietos con nuestras esposas, ayudarles. Si no les ayudamos, no les exijamos, no tenemos derecho. No se nos ha dado ninguna orden. Se nos ha dado la única orden de amarlas, protegerlas, cuidarlas, sacrificarnos por ellas, así como Cristo lo hizo por la iglesia. Y a las esposas se les ha dicho que se sometan. Pero si tiene un esposo amante, ese sometimiento no es nada de difícil, porque deja de ser sometimiento y llega a ser amor. Un pago recíproco de ese amor profundo
del hombre que la ama, lo va a devolver con amor, con alegría, con gratitud. Y ese va a ser un pedacito de cielo aquí en la tierra porque se sigue las indicaciones divinas. Que Dios le cuide, que Dios le guarde. Espero que hayamos entendido la lección y que podamos dar una lección precisa el próximo sábado que sea de edificación para la iglesia. Feliz semana a todos.